snack y el pan. Todos harán ruedas de carro y bailarán. Vamos adelante, aquí en Entre Líneas, segundo tramo, y vamos con lo prometido, porque Daniel Rodríguez nos dijo que iba a hablar a propósito de los balances que fueron publicados por parte de la Corte Electoral sobre los gastos de los partidos políticos en las pasadas elecciones nacionales. A ver, Dani, ¿cómo fue esa declaración y cómo se integraron esos gastos? Sí, básicamente, Alfredo, el primer apunte es que esta información es pública, está disponible en la web de la Corte Electoral. Ahora, como pasa en muchos ámbitos del Estado, el hecho de que esté la información no quiere decir que sea accesible para la gente. ¿Por qué? Por la forma que se presenta, por la explicación que se da, o la no explicación en todo caso, ¿verdad? Sí. Son informes con ingresos y egresos, pero en algunos casos con estimados, no son cifras reales. Está claro que la presentación de cada partido no es la misma, no es uniforme, entonces un detalle, ¿no? Es información que está, pero que no es lo suficientemente accesible en cuanto a la facilidad para que la gente entienda, ¿verdad? Y es un dato importante para el futuro, porque es una ley esta de buenas intenciones, la de funcionamiento de partidos políticos, pero que tiene unos cuantos baches que iremos viendo ahora. Ahí está. Concretamente, ¿cuál es la información que está disponible? Bueno, lo que está disponible ahora en la web de la Corte Electoral y fue publicado en el Diario Oficial es la rendición de cuentas de los 7 partidos que intervinieron en la elección nacional de octubre pasado. Ingresos y egresos declarados de cada partido. La ley que regula esto indica que tienen hasta 90 días después de la elección para presentar cada comité de campaña los datos a la Corte Electoral. Aquellas fórmulas que van al balotaje tienen 30 días más. Y en este caso, bueno, hay que apuntar que en el caso del balotaje, desde la Corte se nos informó que el viernes se votó publicar en el Diario Oficial y en la página web la información, y esto estará disponible en breve, uno supone que ya en esta jornada o tal vez mañana. Pero bueno, esto es lo que está publicado y que se puede entrar a desmenuzar. 18.485 es la ley. Exactamente. Bueno, en grandes números, ¿qué declaró cada partido? Y bueno, vamos a ver el primer cuadro sobre lo que es la declaración de ingresos y egresos de la campaña electoral. Acá estamos hablando de ingresos públicos y también de los ingresos privados, ¿verdad? Esto haremos la división un poco más adelante. Pero bueno, acá lo importante es ver, y esto lo pasamos a dólares, está declarado en pesos, pero para hacerlo un poco más comprensible, lo que son los datos, por ejemplo, en este caso, el Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, ¿verdad? Ahí un poco está en el orden de lo que fue la votación, también el orden de ingreso y egreso. Con el dato que, bueno, el Partido Colorado y el Partido Nacional tienen una diferencia muy menor, bastante chica, digamos, entre una columna y otra, ¿verdad? Según lo declarado, el Frente Amplio tiene un margen mucho más holgado entre lo que ingresó y lo que gastó en la campaña. Ahora, incluye balotaje porque los datos que presentó el Frente Amplio y que están publicados tienen ya información posterior al 26 de octubre, no así en el caso del Partido Nacional. La otra placa que vamos a ver está en el resto de los partidos, donde se ve la diferencia sensiblemente menor en cuanto a los ingresos y egresos de otros partidos, por ejemplo, el Independiente, Asamblea Popular, el PERI y el Partido de los Trabajadores, ¿sí? Vean las diferencias de cifras que hay en cuanto a los ingresos que tuvieron cada uno para pelear la campaña electoral y a lo que gastaron. Bueno, eso es el primer dato que tenemos en cuanto a los números brutos. Y como decíamos, hay financiamiento público por un lado y privado por otro. Exactamente. En la información que está disponible, solamente el PERI tiene ingresos reales declarados en el financiamiento público, que es aquel que recibe por el Estado de dinero por voto. Todos los tienen cifras estimadas. Y hay que decir que en el caso de Asamblea Popular y el Partido Independiente, la rendición de cuentas tenía ya un ingreso previo, es decir, seguramente dinero que se guardó de la etapa de la interna y que se declaró ya de entrada a la declaración jurada ante la Corte. ¿Cuánto recibe cada partido por voto? Recordemos, en el caso de la interna son 13 unidades indexadas por voto. A la cotización del momento eran 37 pesos por voto. En la elección nacional se pagaron 255 pesos por voto y para el balotaje son unos 29 pesos porque son 10 unidades indexadas. Bueno, vayamos, si te parece, al sector privado de financiamiento. Bueno, y acá hay varias categorías. Claro. Acá empezamos a ver otra cosa, ¿verdad? Donaciones nominativas, tienen que ver con nombre y apellido, empresas o particulares, las anónimas, las que llegan del exterior, la de los propios candidatos, donaciones en especie que se estiman y también la venta de material publicitario. Estas donaciones tienen un tope, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de las nominadas, un tope de $36.000, según lo que marca la ley, y en el caso de las anónimas no pueden superar los 11.730 pesos, unos $490 según el cálculo que hicimos en función de los valores que dice la ley. Los candidatos pueden triplicar
la cifra de donaciones que están establecidas para los particulares. Y acá vemos en otro cuadro lo que son los primeros datos en cuanto a las donaciones que se declaran con el aportante y el que no. Vemos ahí el dato de que, por ejemplo, el Partido Colorado declara unos 12 millones de pesos y son todas nominadas. En su declaración no tiene aportes anónimos el Partido Colorado. Hay una diferencia con el Partido Nacional, que está en mitad de tabla entre lo que aportan particulares y empresas, y después el aporte anónimo, que según se declara es una cena con 575 tickets. Eso es lo que está declarado, que es el 1.150.000 pesos. Ahí está. Y el Frente Amplio tiene un aporte mucho menor a nivel de privado en lo que se declara, ¿verdad? Tanto sea a través de anónimos como también en aportes nominados, también incluyendo inclusive datos del balotaje. ¿Por qué esa diferencia inicial con el ingreso bruto? Bueno, es que el Frente Amplio, obviamente, por su cantidad de votos, tuvo un ingreso público muchísimo mayor. Claro. Y ahí está un poco el tema que marca esa diferencia. Pero hay otros aportes. Exactamente, eso te iba a preguntar, porque está el dinero que aportan los propios candidatos e incluso el que llega del exterior. Exactamente. Bueno, y acá cada partido en su rendición de cuentas presentó diferentes criterios y podemos ver el otro cuadro. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el aporte que se hace en cuanto a los candidatos. El Partido Nacional figura el aporte de Luis Lacalle Pou de 280.000 pesos. Y en el rubro otros del Partido Nacional aparecen 27 millones por varios rubros como rifas, colectas y aportes del exterior. No se agrega mucho más detalle que ese. En el caso de Frente Amplio, quien aparece como aportante de 197.000 pesos es Mónica Xavier. Y después en el rubro otros está, bueno, esa cifra que vemos de 1.360.435 pesos. Que acá también hay que hacerle el desglose de lo que aportaron, por ejemplo, comités del exterior. El que más aportó fue el de Sydney, del Frente Amplio, casi la mitad de unos 500.000 pesos, que están por donación del exterior. Y después está todo el tema de reintegro de locomoción y venta de productos de la campaña, banderas, programas, en definitiva una serie de rubros que están desplegados en la rendición de cuentas que hace el Frente Amplio. En el caso de los colorados, bueno, están los aportes de Pedro Bordaberry, que ahí tiene una cifra importante de 1.307.000 pesos, y después está lo que se calcula como dato real de donaciones en impresión de volantes, por unos 168.000 pesos. O sea, hasta ahí entonces un poco el desglose de ese ingreso privado que tuvieron los partidos. Brevemente en el final, Dani, hay que hacer la precisión sobre las limitaciones que tienen las empresas que son concesionarias del Estado, ¿no? Bueno, exactamente. Y acá vamos con el tema de la ley, esas cosas que declara, pero que después se vuelve difícil controlar de entrada. ¿Por qué? Porque el Contralor se lo deja a la Corte Electoral, que no tiene los recursos ni materiales ni de personal como para hacer un seguimiento. ¿Qué dice la ley, por ejemplo? Bueno, que hay limitaciones para aquellos que tienen, por ejemplo, concesiones de servicios públicos, tienen un tope de donación. Quienes tienen concesiones o adjudicaciones de obras públicas no pueden donar, y ahí están un poco las limitaciones. ¿Por dónde pasan las sanciones? Por multas, por lo que equivale esa donación, obviamente con montos mayores, y eventualmente la caída de la concesión y el pase a la justicia de ese tema. Pero, a ver, son cosas que generalmente no pasan. El portal Sudestada habló e informó sobre la campaña anterior cuando aparecieron los empresarios del aeropuerto Carrasco aportando a la campaña. No correspondía en función de lo que dice la ley. Bueno, después se aclaró que en realidad eran aportes personales, no de la firma que tiene la concesión del aeropuerto. Ahí muestra también un poco el ejemplo de cómo la ley tiene algún bache, ¿verdad? Porque bueno, en definitiva, dando por cierto eso, no queda muy claro entonces cómo es el mecanismo o cómo debería ser más transparente. Bueno, lo último, Alfredo, tiene que ver con los nombres propios de quienes aportaron. Según lo que declaran los partidos, esto lo dicho, es público y está publicado por parte de la Corte Electoral. El frigorífico San Jacinto donó al Frente Amplio, al Partido Nacional y al Partido Colorado. El laboratorio Cibeles aportó al Frente a Colorados e Independientes, y en el caso del frigorífico San Jacinto fue el principal aportante, según lo que está declarado, del Frente Amplio, con una cifra importante en pesos. En cuanto a la mayoría de las donaciones de las empresas, figuran en el Partido Colorado y en el Partido Nacional, y en algunos casos coinciden. Aportaron ambas campañas como Genex, Amán, CPA Ferrer, Punta Carreta Shopping, Roemers, Disco y Devoto, Costa Urbana, Urufarma, TGU y Yandi. Y después están los principales donantes de los partidos Nacional y Colorado, por ejemplo, Baluma, Punta Carreta Shopping y CPA, los principales donantes del Partido Nacional, con 480.000 pesos cada uno. Alberto Gramón fue el principal aportante del Colorado, con 820.000 pesos, seguido por Jaime y Susana Montaner, actual diputada del Partido Colorado, con 730.000 pesos cada uno. También aportó fuertemente Marta Montaner, que actualmente es senadora por el Partido Colorado.
Todos nombres que se pueden ver y consultar en la página de la Corte Electoral, lo dicho, así que bueno, cada uno saca sus conclusiones, pero si con un contador al lado mejor porque va a entender un poco más lo que es la declaración. Está bien, gracias Dani. Seguimos adelante, le doy paso rápidamente a Danilo Tegaldo. Bien, Alfredo, gracias. Como decíamos, año de elaboración del presupuesto quinquenal, sectores de nuestro país que están empezando a calentar los motores en cuanto a, obviamente, lo que son las reivindicaciones a la hora de posicionarse de buena manera frente al presupuesto. Uno de ellos es la educación y los gremios de la educación. Está José Olivera de FENAPES con nosotros, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe. Olivera, este fin de semana una reunión importante de FENAPES donde ya se decidieron cosas, aun cuando recién se está empezando a despuntar el presupuesto. Por ejemplo, 100 asambleas en todo el país. ¿De qué se trata? ¿Cómo anda? Buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto estar por aquí. Sí, efectivamente, la asamblea de este último domingo tenía como objetivo central discutir un documento de carácter político emanado oportunamente del Comité Ejecutivo. De hecho, recorrimos varios puntos del país en estos días, en asambleas de filiales, y la conclusión, por consenso, y yo subrayo esto porque no hubo un solo voto en contra del planteo original emanado del Comité Ejecutivo, con representantes de todo el país, fue que había que comenzar una etapa que tiene un mojón, que es el próximo 7 de junio, donde hay dos tareas bien concretas. Por un lado, la realización de estas 100 asambleas, que son asambleas de difusión a la interna del sindicato, donde se va a estar discutiendo la plataforma reivindicativa, se va a estar discutiendo aspectos organizativos de las distintas filiales, y a su vez se va a estar haciendo un relevamiento de cuáles son, por localidades, por departamento, las necesidades en materia presupuestal. Un paréntesis, esto supone 100 asambleas, 100 paros docentes en cada uno de esos lugares. No necesariamente, esto lo queremos hacer muy claro, porque algunos medios de prensa hoy informaban de esto como un hecho que implicaba paralización. No, esto no es así. De hecho, la única filial que en la jornada de ayer ya adelantó que va a estar apelando posiblemente a paros parciales en algunos de los turnos, en algunos centros, es Montevideo. No así el resto del país, no tenemos esa información, por lo tanto... Se va a evitar afectar lo que es el funcionamiento normal del año lectivo. La discusión estuvo centrada en que cada filial va a instrumentar el mejor momento y el mejor día y lugar para hacer estas asambleas. Este es el norte, digamos, de ahí que no queremos aventurar ningún pronóstico. Es decir, nosotros de las 50 y pico de filiales que tenemos en todo el país, la única que nos dijo que ya había resuelto por asamblea que iba a hacer estas asambleas en el marco de paros parciales de 1 o 2 horas por turno fue Montevideo. El resto del país no acontece lo mismo. O sea, así se va a ejecutar esta primera parte de la tarea, de esta tarea en concreto que va a ir... Hasta el 8 de mayo. Sí, aproximadamente va a ir hasta el 8 de mayo. Y luego se va a discutir una paralización de actividades para la última semana del mes de mayo. Esto se resolvió ayer. Lo que queda en discusión es la instrumentación de esta medida, si va a ser una medida de un solo día en todo el país como movilización en Montevideo, o en su defecto la otra alternativa es que sean 5 paros regionales, donde cada región pare por 24 horas y haya actividades en los distintos departamentos del país. Esto se va a terminar de definir el 16 de mayo en una nueva asamblea, porque aquí el objetivo es ir, por un lado, preparando la discusión, la organización sindical, aportando a la construcción del presupuesto, esperando por los ámbitos de negociación. Nosotros entendemos que aquí hay que resolver algunos de estos temas en el marco de estos dos grandes instrumentos, la movilización, pero también la negociación, y para ello necesitamos una evaluación permanente de cómo se van dando los hechos. ¿Y no es un poco poner la carreta delante de los bueyes cuando hablamos de justamente estas movilizaciones, estas asambleas y este eventual paro nacional o 5 paros regionales, cuando todavía no se conoce mucho, se está empezando a hablar en el Ejecutivo sobre el presupuesto? Bueno, acá hay un hecho que va en este sentido. Primero, nosotros precisamos hacer estas series de asambleas que son de carácter interno para poder difundir entre la masa de afiliados y afinar, por decir de alguna manera, nuestra propuesta en materia presupuestal. Esto no implica necesariamente... No, voy al tema del paro nacional o paro regional. Bien, el paro nacional o el regional tiene un objetivo muy claro, y es salir hacia afuera, a estar en contacto con la ciudadanía, a difundir en el puerta a puerta, en el mano a mano, en las ferias, a través de asambleas abiertas, nuestra plataforma reivindicativa, porque efectivamente, si bien los compañeros en distintos puntos del país vienen desplegando esta actividad sábados y domingos, mezclado con la campaña electoral de cara a las municipales, ha sido muy difícil poder instrumentar una llegada más directa a la población, y a su vez esta paralización posible de actividades tiene como acompañamiento que se va a estar llevando en esa recorrida por los barrios, en las distintas localidades y ciudades, una planilla donde se va a estar recolectando firmas para reclamar ante el presidente de la República el cumplimiento de algunas metas en materia de presupuesto educativo. Bien, y paso raya. Un año y un gobierno que comienza con, obviamente, supongo que ustedes tendrán cifradas expectativas en lo que puedan lograr a la hora de la elaboración y la discusión del presupuesto, pero
desde el punto de vista de las autoridades específicamente para ustedes, caras que han sido criticadas y mucho por ustedes. Bueno, sí, Neto y Puente. Sí, efectivamente. Nosotros decimos con mucho respeto que a veces es medio de tonto esperar resultados distintos en alguna área, en algún área o en algún aspecto de la vida, haciendo exactamente lo mismo, de la misma forma y con la misma persona. Yo creo que los antecedentes de gestión tanto de Wilson Neto como de César Puente no son buenos como para augurar desde el punto de vista de la administración mejores resultados de lo que han hecho hasta ahora. Esto hay que decirlo con total respeto, con total seriedad, pero nos parece que se han producido en todos estos años, particularmente de Wilson Neto al frente del Codicen y en este último año de César Puente al frente de secundaria, algunos desatinos muy importantes y una falta de capacidad política de gestionar los organismos, tanto el Codicen de la ANEP como educación secundaria. Pero bueno, el gobierno actual entiende que son las mejores personas, nosotros no es nuestra función designar o no consejeros, simplemente aportamos nuestra visión de cuál ha sido su gestión hasta ahora. En el tema presupuestal, vi algunas reivindicaciones o algunos de los temas y los ejes esquemáticos centrales en cuanto a la necesidad de acercarse lo más posible o lograr la media canasta en el tema salarial y más liceos, más edificios, se decía por allí. ¿Más edificios cuando faltan docentes? Bueno, acá hay tres aspectos que nosotros debemos tener. Uno es en materia salarial, efectivamente. El Uruguay, está lejos sí, de esos 30.000 pesos que están reclamando, ¿no? Sí, estamos lejos. Muy a pesar lejos. de que en los últimos 10 años ha habido un proceso de continuo aumento que nadie puede desconocer, lo cierto es que dentro de los profesionales que tiene el Estado de hoy, en cualquier repartición los docentes son los peores pagos. Y esto motiva, entre otros elementos, que hoy no tengamos docentes. No solamente nuevas generaciones de docentes, sino que docentes que abandonan a las aulas con formación y experiencia para dedicarse a otra cosa. El propio Estado muchas veces es el principal competidor del sistema educativo porque un llamado hasta hoy día desde el Ministerio del Interior es más atractivo que la docencia. Segundo aspecto, mejorar las condiciones de trabajo. Y esto indirectamente implica mejorar las condiciones de estudio de los alumnos. Y esto es un tema clave. Y esto lleva y conlleva necesariamente mejorar la infraestructura edilicia de la educación en general. Sobre todo porque en los últimos 30, 40 años se ha construido obra nueva de muy mala calidad y se ha abandonado por completo, aunque últimamente se ha retomado, la reparación y mantenimiento de muchos edificios. Y el tercer aspecto tiene que ver con el desarrollo profesional de los docentes y algunos recursos que son necesarios para la tarea docente que hoy no estamos contando. Olivera, seguramente cuando avance la discusión presupuestaria vamos a tener la oportunidad de conversar nuevamente. Le agradecemos mucho por estos minutos con nosotros. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Alfredo. Muy bien, hacemos la última pausa. Tras la misma recibimos al candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, el ingeniero Daniel Martínez. Ya venimos.